Srivastava Cervantes Torres. Él es nacido en una familia de médicos y devotos de Krishna, entusiasta, estudiante, practicante y expositor de las enseñanzas y filosofía expuestas por Srila Prabhupada y su línea de sucesión discipular. Es un inquieto buscador, analítico, crítico de las convenciones sociales que enajenan al ser y de las tradiciones culturales que segregan por el ser. En su juventud vivió varios periodos esporádicos en templos con devotos de Krishna. En su búsqueda de respuestas alternativas a las que les daban los devotos de Krishna, estudió también la Biblia con testigos de Jehová y cristianos. Estudió las enseñanzas de la tradición Sikh con discípulos de Yogi Bhajan, certificándose como instructor de Kundalini Yoga, practicó artes marciales chinas y ejerció como instructor de Hatha Yoga, Yoga Iyengar y Pilates hasta los 30 años. Recibió el título de Bhakti Shastri por parte del BTE después de estudiar cuidadosamente la Bhagavad Gita, el Néctar de la Devoción, el Sri Isopanishad y el Upadesamrita, junto con la primera generación de estudiantes del colegio ILAEV en Cuerámaro y Guanajuato, y sirvió como facilitador de Bhakti Shastri durante 2 años en la misma institución. Él es estudiante autodidacta de filosofía, religión, psicología, ciencia e historia, así como del desarrollo de las virtudes del ser humano en estas áreas. Actualmente está enfocado en encontrar y establecer los vínculos de lo mundano y de lo trascendente, así como la teología u orígenes y causas de los vicios y virtudes en las sociedades modernas. Estudia, practica y promueve la comunicación no violenta como una de las herramientas más poderosas para desarrollar sinceridad y capacidad de comprensión de las enseñanzas de la Bhagavad Gita. Ha participado en el movimiento internacional de la conciencia de Krishna durante los últimos 15 años, tanto en puestos directivos y administrativos. Actualmente participa activamente en esta iniciativa de Krishna West México para llevar las enseñanzas de Krishna a todo México como agradecimiento a Hidrayananda Das Goswami, su maestro espiritual, y a Srila Prabhupada, su querido abuelo espiritual. Así que, si vas más, Voy a hacer más cortito eso ya mejor, con que leas el primer parrafito y ya. les vamos a poner el link para que vean tu biografía y descarguen tus libros y Sí. todo. Perfecto, pues un aplauso virtual para Srivas, un agradecimiento por estar aquí a todos ustedes y los dejo todos en tus manos, Srivas. Gracias Ananda. Bueno, a todos, hola. Espero que tengan un excelente día, un excelente comienzo de día, que pienso que están empezando con el pie derecho. Todos empezamos aquí con estas charlas, estas conversaciones. El día de hoy es un día muy especial. El día de hoy estamos celebrando lo que llamamos Radhastami o el nacimiento de Srimati Radharani. Y es muy especial. Quisiera hablar rápidamente un poquito sobre eso antes de que retomemos nuestra lectura del Bhagavatam, que Srimati Radharani es esa parte poderosa de Dios, que es su lado femenino, su manifestación femenina, la madre original, y teológicamente es muy interesante. Digo, mucho de su historia se presenta en el Bhagavatam de una forma muy peculiar, porque es un poquito escondido. Hay una cierta historia detrás de, no se menciona directamente el nombre de Srimati Radharani en el libro que estamos leyendo ahorita, por las características de que es un nombre demasiado dulce, y curiosamente, hoy vamos a hablar de Shukadeva Goswami, y Shukadeva Goswami no menciona su nombre en todo el discurso que da en el Bhagavatam, porque él tenía miedo de de quedarse paralizado del éxtasis, porque él se emocionaba mucho cuando pensaba en esta forma de Dios, en la forma femenina de Dios, tanto que él se quedaba paralizado cuando mencionaba el nombre. Entonces, en todo el libro no se menciona su nombre. Entonces, su nombre de como Radharani. Y siempre se le menciona como la reina de las pastorcillas de Brindavan, de alguna manera sería como la traducción literal de cómo se menciona. Y eso es muy íntimo a nivel de devoción,
a nivel teológico también es muy interesante porque, a diferencia de otras tradiciones religiosas, podemos decirle, que en donde no se menciona a una parte femenina de Dios, siempre se habla de Dios Padre, Dios Todopoderoso, Dios el Creador, ¿verdad? Pero no se toma en cuenta ese lado femenino y que de alguna manera es muy importante porque mismo la Biblia, como le dice, no estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, normalmente, por ejemplo, en la Biblia no aparece esa forma femenina de Dios. Dios hace al hombre y hace a la mujer. Sin embargo, si seguimos las palabras de que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, por ahí en la Biblia falta un poquito mostrar ese lado femenino de Dios, ¿no? Porque también es imagen y semejanza de Dios. No quiero extenderme mucho, pero yo les recomiendo, de hecho el día de hoy algunos de nosotros hacemos un pequeño ayuno, que aparte es muy bueno para la salud. Algunos ayunamos mediodía, como una ofrenda a esta forma tan maravillosa de Krishna. Bien. Vamos a entrar en materia para alcanzar a cubrir el temario de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que quiera agregar? De los que ya conocen un poquito también de este festejo, que quieran agregar algo, acuérdense que este es un foro abierto para que compartamos, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre este festejo, sobre esta forma divina de Dios? Es un buen momento. Bueno, me gustaría a mí mencionar que Srimati Radharani es una potencia tan especial del Señor Supremo, es la potencia del placer, de lo que realmente nos produce felicidad espiritual a todas las entidades vivientes. Ella es la que le da ese placer a Krishna. Krishna la saca de ese potencial interno a Srimati Radharani para colocarla en una posición en la que nos podamos acercar a Él. No nos podemos acercar a Krishna directamente, al Señor Supremo, sino es por medio de Srimati Radharani. Así es de que hagamos algún arreglo para rendirle realmente un gran festival dentro de nuestro corazón. Eso quería agregar. Ya. Muchas gracias. Súper importante, que de hecho es tan importante Srimati Radharani porque no es posible llegar a conocer al Padre si no es por la Madre. ¿Han escuchado esa idea? ¿No? O sea, realmente, si alguien quiere complacer si un hijo quiere complacer al padre, por lo general tiene que ir con la madre que conoce al padre y preguntarle cómo puedo conocer a mi padre, cómo puedo complacerlo, que de hecho me acordé mucho de la charla que dio, se me fue. Adideva. ¿Adideva? Adideva, sí. Adideva dio una charla fabulosa, como él también explicó ese punto, ¿no? La importancia de complacer para poder complacer, aunque él no tenía esa intención, incluso su madre lo orientó de alguna manera a hacer algo con lo que podría haber satisfecho a su padre, y al final él cambió toda su relación debido a ese esfuerzo que hizo y a que su madre le permitió hacer algo así. Entonces, creo que es muy importante. Por eso muchas veces en esta tradición nosotros decimos que somos devotos de Radha, ¿no? Porque Radha es la primera en tener devoción por Krishna, la manifestación primordial y máxima de la devoción por Krishna. Y es Dios mismo en la forma femenina. Y curiosamente, Krishna, se dice que en Vrindavan, en el mundo espiritual, Krishna siempre obedece a Radharani. Así tal cual como decimos nosotros, ¿no? ¿Quién tiene la última palabra? El hombre.
En la casa, ¿quién tiene la última palabra? El hombre. ¿Y cuál es? Sí, mi amor. ¿No? Ok. Entonces, nomás de ver tu sonrisa me pongo más contento, Ananda. Ok. Voy a compartir pantalla para que leamos el Bhagavatam. Aquí estamos. No preparé precisamente una presentación, pero vamos a ver qué podemos compartirles el día de hoy. Vamos a leer el texto capítulo 4, estamos leyendo, que es la aparición de Narada Muni. Y es el texto, vamos a leer del texto 6 al texto 10. Pienso que sería bueno que los leyéramos de filo y vamos haciendo conexiones, ¿les parece? ¿Quién se ofrece y me ayuda a hacer esa lectura? Leer 6, 7, 8, 9 y 10 seguidos. A ver, voy a escoger. A ver. De Tin Marín de Dopingüe. A ver si aceptan. Mariana. Hola, Hola. buenos días. Buenos días. Ok, Gracias. texto 6. ¿Cómo pudieron los ciudadanos reconocerlo a él, Sri Sukadeva, el hijo Vyasa, cuando entró en la ciudad de Hastinapura, hoy Delhi, después de andar errando por las provincias de Kuru y Yangala, con el aspecto de un demente, mudo y retardado? 7. ¿Cómo llegó el rey Pariksit a reconocer a ese gran sabio, haciendo posible que esa gran esencia trascendental de los Vedas, el Bhagavatam, le fuese cantada? El Sudaveda Goswami estaba acostumbrado a permanecer en la puerta de casa de una persona casada solo lo suficiente para que una vaca fuese ordeñada, y esto lo hacía únicamente para santificar la residencia. Se dice que ayúdenme por aquí con la pronunciación, Maharaja Pariksit. Maharaj Pariksit, o puede decir en español el gran rey Pariksit. Maha es gran y Raja es rey. Entonces en español sería el gran rey Pariksit. El gran rey Pariksit es un gran devoto del Señor, un devoto de primera, y que su nacimiento y actividades son todos maravillosos. Por favor, hablemos de él. Él era un gran emperador, tan grande que todos sus enemigos iban ante él, se postraban a sus pies y le entregaban todas sus riquezas en beneficio propio. Él estaba lleno de juventud y fortaleza y poseía opulencias reales insuperables. ¿Por qué quería dejarlo todo? Ya me... Hasta ahí, creo que ya te Está ahí, fuiste. ¿verdad? Sí, Sí, ya me... Listo. bien. Ok. Tenemos aquí, desde el texto 6, dos grandes personalidades. De hecho, estos 5 textos lo que buscan es inquirir acerca de dos grandes personalidades, que fueron el orador original del Bhagavatam, que fue Shukadeva Goswami. Curiosamente, Goswami significa aquella persona que controla sus sentidos, ¿no? Que es amo de sus sentidos, ¿no? Y la otra personalidad es el gran rey Pariksit, que fue el heredero de un gran imperio, que también aquí lo mencionan como algo muy importante. O sea, él físicamente no conquistó el mundo, porque de hecho se explica que él recibió el mundo como herencia. O sea, y para eso pues se ocupa un karma muy especial, ¿no? Así a veces nos quejamos y decimos, ¿por qué hay personas que nacen ricas y personas que nacen pobres? ¿No? Y de acuerdo a la ley del karma, como se explica en el Bhagavad Gita, una persona que nace con beneficios desde su nacimiento es porque desde su vida pasada generó actividades piadosas, ¿okay? O lo que llamarían karma bueno,
Aunque aquí estamos hablando de una persona muy especial, porque Parikshit, el rey Parikshit, era un gran devoto de Krishna, una gran alma, tanto que abandonó todo su reino. O sea, él tenía el mundo entero a su disposición y era además muy buen administrador. O sea, es decir, que nadie quería que él dejara de gobernar, ¿no? Como nos pasa ahora a nosotros, ¿no? Que pasan 6 años, al principio todo el mundo tiene confianza, cada político hace promesas y se logra posicionar y logra la mayoría de votos, y al final de 6 años ya nadie lo quiere, ¿no? Ya todo el mundo quiere que se vaya, todo el mundo quiere, por tantos errores administrativos, tantos errores morales, tantos errores. Pero Maharaj Parikshit, a pesar de que él recibió como herencia el mundo, ¿okay? El mundo estaba muy contento con él. O sea que de cierta forma tenía como una obligación moral de quedarse hasta cierto punto, porque no había nadie más cualificado para gobernar y mantener la paz en el mundo. Y a nivel personal, pues, ¿por qué dejaría a alguien un reino entero, no? O sea, ¿por qué alguien abandonaría su reino? Y él lo abandonó en un 2x3, o sea, simplemente dijo, ok, recibió la noticia de que él iba a morir en 7 días, y él no se lamentó, no hizo berrinches, no trató de buscar soluciones, ni, a ver, traigan a todos los consejeros y díganme cómo puedo evitar que pase esto, ¿no? Porque yo tengo esta responsabilidad y soy el mejor rey, y ¿qué va a hacer el mundo sin mí si yo? No hizo ningún argüende que comúnmente cualquier político o cualquier persona en el poder, que tiene poder, haría. No hizo ningún esfuerzo por mantener el poder. Él estaba completamente desapegado del poder. Entonces, cuando él recibió una maldición, la maldición de que en 7 días iba a morir, él lo recibió como una gran noticia. Dijo, wow, es una misericordia especial del Señor para yo poder enfocarme en lo que realmente es importante, en mi vida espiritual. Entonces, él hizo en un 2x3, así como era experto administrador, dio 2, 3 órdenes, coronó a su hijo como rey, y automáticamente él se fue, así sin más, se quitó toda la armadura que lo caracterizaba como el gran rey, todo se quitó, se vistió de forma humilde y sencilla y se fue al río, ¿okay? A meditar durante esos 7 días, sabiendo que era muy especial, ¿no? Que algo pasaría en esos 7 días, porque él entendía que era un plan divino, ¿okay? Y él simplemente quería contribuir a ese plan divino. Y Shukadeva Goswami, aquí hay 2 preguntas, ¿no? Porque los sabios están interesados en por qué, cómo se podía reconocer a Shukadeva Goswami. En los capítulos pasados, si recuerdan, se explica que Shukadeva Goswami tuvo un nacimiento muy peculiar. Y cuando él nació con un cuerpo de un joven de 16 años. ¿Okay? Pero en cuanto nació, él no recibió ninguna formalidad que era de la tradición en la que nació, de su padre Vyasadeva. Él, en cuanto nació, se fue al bosque porque él no quería estar apegado. No quería estar apegado al mundo, no quería caer en lo que en el lenguaje de los Hare Krishna, el lenguaje del Bhagavatam se habla, no quería caer en ilusión, no quería caer en maya. Entonces, él andaba por el mundo vagando, desnudo completamente, como un loco mudo, retardado, demente. Sin embargo, aquí Prabhupada hace un comentario muy interesante, y creo que ahorita vamos a orientarnos un poquito hacia allá. Se habla de la orden de vida de renuncia, y creo que es muy relevante en estos 5 textos ese tema específicamente. Porque
Shukadeva Goswami, él en cuanto nació, se salió completamente de todas las convenciones sociales tradicionales y renunció completamente. Es decir, se fue directamente a la orden de vida de renuncia. ¿Okay? Y él vivió su vida en esa orden completamente. Y Prabhupada explica, bueno, el verso explica que él solamente permanecía en la casa de una persona casada, en una casa, lo suficiente para que se ordeñara a la vaca, se le diera la caridad de un poco de leche, ¿okay? Y mientras sucedía eso, él santificaba y ayudaba a esa familia afortunada porque él les hablaba de Krishna, les hablaba de la trascendencia, los incentivaba a apegarse a la divinidad, a apegarse a Dios. ¿Okay? Entonces, es muy interesante ¿cómo se puede decir? Los mendigos de aquellos tiempos. Un mendigo en aquellos tiempos era alguien muy especial, un sannyasi, una persona que entraba en la orden de vida de renuncia, era muy especial. Y eso era Maharaj Parikshit, que diga Sukadeva Goswami. Hay un tema muy interesante también que menciona Srila Prabhupada, que vale la pena mencionar, que Prabhupada menciona que matar a la vaca significa acabar con la civilización. ¿En qué contexto Prabhupada lo menciona? Se explica porque Maharaj Parikshit, aquí se explica que Maharaj Parikshit, él intentó proteger el Dharma o la virtud. Y la virtud en el Bhagavatam, en toda esa tradición, está simbolizada, está manifestada, está personificada por la vaca. Curiosamente. Y la vaca se considera una de las 7 madres. ¿Okay? Una de las 7 madres que deben de ser honradas. Entonces, porque uno toma leche de la vaca, pero curiosamente en la cultura occidental, la vaca se ve solo como un objeto, ¿no? A pesar de que ella nos da leche, nos da queso, nos da yogurt, nos da muchos alimentos que en la cultura védica se especifica que la leche de vaca es especialmente benéfica para ayudarnos a comprender el espíritu, curiosamente. De forma muy interesante, la leche de vaca es algo que ayuda a que las células más finas del cerebro, Prabhupada explicó esto, se desarrollen de tal forma que se nos facilite la comprensión de esta, digamos, dualidad, de que nosotros somos el espíritu, pero que estamos dentro de un cuerpo material con un ego falso, ¿Okay? Entonces, a mí me pareció muy interesante esta declaración de Prabhupada, ¿no? Porque ¿en qué sentido matar a la vaca significa acabar con la civilización humana? Si lo meditamos un poco, de cierta forma eso es muy, muy, muy impactante porque el hecho de matar a la vaca implica una desensibilización, una deshumanización, o sea, se pierde la capacidad de sentir compasión incluso por alguien que es como una madre. Entonces, en ese sentido, por eso Prabhupada menciona que matar a la vaca es acabar con la civilización humana. Y obviamente pareciera que no es muy importante, ¿no? Nosotros vivimos aquí, la civilización parece funcionar, sigue habiendo civilización humana. Sin embargo, cuando se fomenta eso, es un proceso gradual en el que la gente cada vez pierde más sensibilización y pierde capacidad de comprender el objetivo de la vida humana, que es la comprensión del ser, la comprensión del espíritu. El ser humano, con su capacidad de raciocinio, es el único que tiene
la capacidad de hacerse esas preguntas de quién soy yo, de dónde vengo, a dónde voy después de la muerte. Hay vida después de la muerte. Solo el ser humano tiene esa capacidad, ¿no? Entonces es muy, muy especial, pero cuando uno pierde la capacidad de sentir compasión por los demás, junto con eso se pierde también esa capacidad, ¿no? de inquirir de forma más profunda. ¿Okay? Ahora, quiero enfocarme en el tema de la renunciación. ¿Alguien me puede ayudar y comentar cuáles son las 4 órdenes sociales u órdenes laborales que se mencionan en los Vedas, que hayan escuchado? ¿Alguien de los nuevos? Porque yo sé que hay varios que ya lo saben. Voy a dejar de compartir pantalla aquí, un momentito, para verlos. ¿Quién me puede ayudar y enumerar las 4 órdenes sociales o órdenes laborales que impulsan el progreso económico y de desarrollo tecnológico de una civilización humana? ¿O uso el dedazo? Sí, el dedazo. Igual sin miedo. Digo, no me gusta este método del dedazo. Que digan una nada más. De una Igual digan una. Si se saben una, con una que digan. No les pido las 4. Díganme una cada quien. Buenos días, Hare Krishna. Pues son los maestros, los brahmanas, ¿no? Ok, los brahmanas, que son básicamente los guías, los guías, los maestros, ¿verdad? Los guías y maestros. Bien, ya dije una. Ya, ¿cuál otro se saben? A ver, alguien menciona otra parte de esa. Los Vaishyas. Los Vaishyas. Bien. Los Vaishyas, exactamente. Ya es la segunda. Es una más, a ver. Y ahorita las acomodamos. La clase obrera. La clase obrera o los asistentes, que en sánscrito le llaman shudras, ¿okay? Y son la base de la sociedad. Y falta uno. ¿Cuál nos falta? Kshatriyas, guerreros, administradores, los que lo mueven todo. Exactamente. Entonces, tenemos en el primer nivel el asistentes o shudras. En el segundo nivel, los comerciantes, ¿no? Comerciantes nobles. Y en el tercer nivel, los servidores públicos, que esos pueden ser los políticos, los guerreros, protectores, aquellos que ofrecen protección. De hecho, Kshatriya en sánscrito significa aquel que protege, aquel que previene el daño a otros. Y por último, los guías y nobles, o los brahmanas. Ahora, es interesante, el Varna Ashram, mi maestro espiritual, me ha enseñado que este es como un plano cartesiano, se puede manejar así como un plano cartesiano. Entonces, vamos a analizar cómo cuando lo que les comentaba de Sri Shukadeva Goswami, en cuanto nació, y me faltó, ayúdenme ahora con las 4, lo que comúnmente llaman 4 órdenes espirituales, o yo le llamaría 4 estados civiles. Los 4 estados civiles u órdenes espirituales que mencionan muchos, que comúnmente se menciona como los órdenes espirituales. ¿Alguien recuerda? Creo que sí. Creo que Yolu.
A ver. Los renunciantes o sannyasis. Ok, correcto. ¿No? Están hasta acá arriba. Ajá. Ajá. Luego habían los casados, pero dedicados, digamos, a devocionales. Los pilares de una familia, exactamente. Ajá. Están. Y ya no me acuerdo de los otros dos. A ver, ¿alguien me puede ayudar con nosotros? Gracias, Lu. Los estudiantes solteros. ¿Eh? Los estudiantes solteros. Exacto, el primerito es el estudiante soltero. ¿Ok? Aquí está. Solteros. Bien. Falta uno. ¿Cuál nos falta? Los vanaprastas, pero No sé cómo se diga. yo nunca he entendido los vanaprastas cómo son. Ok. Son los retirados. ¿Ok? Aquellos que se retiran. Bien. No es, parece que se confunde un poquito con sannyasi, que es el renunciante, pero no es lo mismo retirarse a renunciar. O sea, Es prepararse. el retirado se retira y se prepara, de cierta forma, es como una preparación para la renuncia. Y aparte porque el renunciante lo que busca es como un pequeño espacio de tiempo en el que una persona que tuvo toda la experiencia de ser un soltero, de estar casado, de ser un pilar familiar, ¿okay? Se retira como para organizar sus ideas, incluso para escribir, ¿okay? Y para después dedicarse y renunciar completamente y dedicarse específicamente a compartir su experiencia con la sociedad, a guiar a la sociedad, pero de una forma lo más organizada posible. Entonces, digamos que el retirado se retira a meditar y a organizar como toda su experiencia de vida para después poder compartirla. ¿Okay? No solo eso, también el vanapastra se retira, se prepara, pero no se separa de su esposa. Solamente llevan a cabo vida espiritual, no tienen vida sexual y se preparan los dos para esa parte de la renuncia. Eso es muy importante porque el vanapastra continúa con su esposa, ¿sí? Hasta que se retira totalmente tomando sannyas. ¿Y cómo se toma por ejemplo, una mujer que no está casada o que está soltera y está dedicada a la vida espiritual, digamos? Muchas gracias, Alaksha. Curiosamente, durante los últimos milenios, durante toda esta manifestación de estos yugas, nuestro kalpa, encontramos que la mujer pareciera que tiene un papel secundario. Sin embargo, nosotros, bueno, yo apoyo la idea de que todas las almas pueden fungir estos 4 ashrams. ¿Okay? Entonces, de cierta manera, cuando renuncian, ¿okay? Generalmente es cuando se separan y se dedican a predicar. ¿Okay? Se dedican a predicar. El sannyasi se dedica a predicar y también la sannyasini. ¿Okay? Aunque, por ejemplo, en India, cuando pasaba eso, generalmente a las mujeres se retiraban como a una especie de convento de mujeres viudas. ¿Okay? Sin embargo, yo pienso que en esta época en la que vivimos nosotros, una mujer viuda o retirada, que de hecho cuando el esposo toma sannyas, a la mujer se le considera viuda. ¿Okay? Sin embargo, en esta era, en esta época que vivimos nosotros, en este lado del mundo, que la cultura también puede evolucionar de forma diferente, las culturas de alguna manera también evolucionan, en ese sentido, dependiendo los valores, cómo se tomen los valores que se van desarrollando, y sobre todo, muchas veces hay ciertos valores que no son muy coherentes con la misma vida espiritual. ¿Okay? Entonces, si analizamos ciertas partes de la historia de la humanidad,
no hay mucha coherencia en ese sentido. Tiene su funcionalidad, funcionó en su momento, fue aceptado, todo el mundo se acomodaba, vivía bien. Sin embargo, podemos notar que, por ejemplo, este tipo de ideología en nuestra cultura actual no es muy aplicable, ¿no? Entonces, pero regresando al tema, y es un tema muy interesante, Laksha, hay que desarrollarlo más, hay que estudiarlo más. Sí, yo quiero agregar algo, es importante esto. Es importante saber que Srila Prabhupada enfocó que fuéramos predicadores todos y todas. O sea, no importa en la etapa en la que nos encontrásemos, aunque fuésemos sanyasinis o lo que fuese, ¿verdad? Éramos realmente predicadores. Entonces, no importaba el ashram, siempre seremos predicadores. Entonces, no podía ser la situación de viudez, porque la viuda se retira a meditar. Eso solamente ocurre en India. En Occidente, Prabhupada no nos dejó esa plataforma de que nos retiremos a meditar. Las mujeres somos predicadoras. Nomás quería agregar eso. Arriba. Gracias. Sí, personalmente nunca me ha gustado la palabra predicador. Les voy a ser honesto. A mí me gustaría realmente comprender que al final todos queremos compartir conciencia de Krishna, ¿no? Y todos compartimos conciencia de Krishna. En el nivel, de hecho, si recuerdo bien es Santo Tomás de Aquino, no me acuerdo, no lo ubico bien, pero alguien decía, ¿no? Uno debe todo el día predicar. Cool. Y si es necesario, hablar. ¿Qué piensan de eso? Sí, que si tú asumes tu plano espiritual, tu identidad espiritual, que es lleno de felicidad, y manifiestas esa felicidad en todo momento, te vuelves ejemplar para la sociedad humana, entonces es fácil compartir esa felicidad con el mundo y ya no es necesario estar queriendo convencer con palabras falsas a veces a las personas, ¿no? Entonces eso es como buscar ese estado de felicidad plena, no importa las circunstancias. Yo mencionaba esto de las mujeres porque varias de las mujeres que están ahorita en esta reunión en la comunidad, porque yo las conozco, estamos como en la misma situación, ¿no? Que por alguna razón o no funcionaron nuestros matrimonios o nunca se casaron algunas. Entonces, la situación hoy en día en Occidente es muy diferente a lo que vivió la India hace tiempo o incluso en algunas comunidades se sigue viviendo. Entonces, por eso es importante traer esto a colación, la importancia de la práctica espiritual como una forma de reconocimiento, porque si nos reconocemos en el plano material únicamente, o sea, sí hay que como que hacer ese equilibrio, ¿no? Ese cómo estoy parada en la sociedad, pero también desde ver mi postura espiritualmente, porque si no va a ser un problema, ¿no? También un poco sumando al compartir, es que repercute mucho tu práctica y tu ejemplo para que la comunidad observe de que hay mucha coherencia en torno a mi sentir, mi relación con Krishna, y mi ejemplo es el que va a ir como repercutiendo en que sí vayan convenciéndose más los que están observándonos, y que si ya es un momento adecuado también hablar y decir lo que se deba de compartir en torno a Krishna. Totalmente de acuerdo. Sí, realmente creo que es importantísimo esa parte de tomarnos muy en serio el realmente ser contribuciones sociales. De hecho, Varna Ashram, o como yo le llamo esta matriz sociolaboral que nos da Krishna, que él mismo dice que él creó, significa que cada quien toma responsabilidad de realmente ser una contribución social, de ser ejemplar en la forma en la que se conduce, en la que habla, en la que calla, ¿sí? En todo sentido, sino realmente buscar siempre dar el mejor ejemplo que podemos.
Y obviamente alguien dirá eso, bueno, pero ¿cuál es eso? ¿Cuál es el mejor momento de hablar? ¿Cuál es el momento de callar? ¿Cuál es la mejor forma de hacer algo? ¿Cuál es la mejor forma de no hacer algo? Y eso es muy interesante porque toda esa ciencia, Krishna deja realmente una ciencia del karma, donde todo acto puede ser evaluado de forma muy objetiva, en base a la contribución que se hace, al abuso que se hace, a la forma, al conocimiento que produce, porque todo acto produce conocimiento, ¿okay? Entonces, eso es muy importante. Y esta matriz sociolaboral o el Varna Ashram que podemos observar en el Bhagavatam, que después se va a explicar más, se va a desarrollar mucho más. Aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿no?, para entender cómo funciona aquí. Por ejemplo, Maharaj Parikshit. Maharaj Parikshit, ¿qué puesto tenía Maharaj Parikshit? El gran rey Parikshit. ¿Cuál era su orden? ¿En qué orden laboral estaba? En la de los administradores, ¿no? Exactamente, aquí. ¿Okay? Él estaba aquí, ¿y en qué estado civil estaba? Casado. Aquí. Exactamente, era un rey casado. Entonces digamos que él se encontraba aquí, ¿no? Sin embargo, él realmente su vida fue muy ejemplar. Es muy importante lo que hizo él, porque alguien puede decir, ¿por qué? ¿Por qué él renunció si era tan buen rey? Y exactamente por eso también, él también, por ser tan buen rey, tenía que poner el ejemplo de que una persona que tiene poder debe estar desapegada del poder. Entonces, en cuanto a él le dijeron que próximamente iba a perder el poder, él nunca estuvo apegado al poder. Él lo ejerció como un servicio, un verdadero servicio social, o sea, era un verdadero servidor público. ¿Okay? Y en cuanto le dijeron que tenía que dejarlo, él inmediatamente se elevó a esta posición, ¿no?, a la renunciación. Un renunciante virtuoso. Un renunciante que realmente se desapega, que ejerció toda su vida ejemplar, fue un gran rey, fue un gran esposo, ¿okay?, puso un gran ejemplo, y en cuanto se dio cuenta que era el momento, entonces él dijo, ok, muchas gracias, yo me voy al autoestudio y a buscar cómo liberarme, buscar moksha, la liberación de este mundo material. ¿Okay? Porque él sabía que todo era temporal, no vale la pena apegarse a eso, y eso es muy interesante porque Krishna lo menciona en el Bhagavad Gita, y Maharaj Parikshit es un ejemplo de todo lo que le enseñaron a su abuelo, porque él era nieto de Arjuna. La Bhagavad Gita fue la conversación entre Krishna y Arjuna era el abuelo de Maharaj Parikshit. Y si bien recuerdo, esa instrucción, Krishna, bueno, dice muchas instrucciones, pero básicamente en la Bhagavad Gita Krishna enseña que una persona sabia no se deleita con cosas temporales. No se satisface con cosas temporales. Igual las disfruta, ¿ok?, pero no se satisface, no está buscándolas, no es algo que él busca realmente. Y Maharaj Parikshit dio este ejemplo. ¿Okay? Shukadeva Goswami, él, digamos que estaba, si decimos que estaba dentro de la matriz, él estaba de este lado. Aquí. ¿Okay? Porque sus padres fueron brahmanas y él era un guía para la sociedad, y de hecho desde muy jovencito él ejerció como guía, porque él ya nació con ese conocimiento, lo desarrolló aún más con las enseñanzas de su padre cuando le enseñó el Bhagavatam, y él solo se paraba, él dormía siempre a la intemperie, él no estaba pegado en absoluto a nada material,
y cuando se acercaba a pedir limosna, no lo hacía para pedir limosna, lo hacía para beneficiar a las personas, ¿no? Él se paraba, pedía una limosna y les hablaba de Krishna, les hablaba de Dios, les hablaba de la trascendencia, ¿no? Les daba ánimos para que siguieran cumpliendo con su deber de la mejor manera posible y ofrecieran los resultados, que la gente se desapegara del resultado de su labor. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es lo contrario a esto? ¿Qué es lo que tenemos ahora? ¿No? Si se fijan, tenemos positivo y positivo, que eso es el ejemplo del Bhagavatam, Maharaj Parikshit y Shukadeva Goswami. Pero el Varna Ashram tiene también las órdenes, uno puede ejercer, por ejemplo, dentro de las órdenes laborales, ejercer como un asistente abusivo. O sea, un Shudra que no... hay una... En el Bhagavatam, Krishna, más adelante, describe quiénes son los que se les puede llamar Varnikas, o aquí, estos, a todos estos. Y una de las cualidades que dice es, ¿cómo era sánscrito? Bueno, en español, esa persona siempre está buscando la felicidad y bienestar de todos los demás. ¿Okay? Entonces, ya sea un Shudra o un asistente, ya sea un Brahmana, un guía o un servidor público o un comerciante, ¿okay? Digamos, para realmente estar en el lado positivo, en este cuadrante primero, es una persona que siempre busca el bienestar de los demás, siempre busca la satisfacción de los demás. ¿Okay? No busca abusar de los demás. Y es lo que puede pasar en los demás cuadrantes. ¿Okay? En este cuadrante del lado izquierdo, el cuadrante 2, encontramos a asistentes abusivos, comerciantes abusivos, servidores públicos abusivos, guías y maestros abusivos, que también existen, ¿no? O sea, gente que realmente... a ver, ¿me podrían dar ejemplos? Podría dar yo algunos, pero creo que también ustedes pueden dar algunos ejemplos. A ver, un asistente abusivo, que son obreros, normalmente obreros, artesanos o asistentes en general de los otros 3 órdenes. ¿Cómo sería un asistente abusivo? ¿Que le roban a sus jefes? Como personas que le roban a sus jefes. Ándale, perfecto, es el ejemplo preciso, ¿no? Un empleado que de alguna manera siempre está buscando cómo abusar, sacar más, ¿no? Y de hecho, actualmente los vaishyas o los comerciantes o los empleadores se quejan de que es muy difícil encontrar empleados porque la mayoría de la gente naturalmente busca abusar. ¿Okay? Pero eso también es resultado de que hay comerciantes abusivos o patrones abusivos, ¿no? Entonces, es un resultado consecuente del estilo de vida que lleva la gente, ¿no? Y la gente crece con esos famosos dichos en la mente, sobre todo en México: el que agandalla no batalla, el que no es tranza no avanza, y cada clase digo eso, pero es muy importante. Sí, Quitarnos esa mentalidad, ¿no? Adelante. perdón, yo tengo una duda y tú me dirás si es momento ahorita de responderla o no, pero si no se me va. Esta posición social, porque finalmente es una posición social como una forma de organización, entiendo que está vinculada también a la naturaleza propia de ese sujeto, ¿no? Al Dharma, o sea, hay como una predisposición, para no llamarla como misión, ¿no?
que te lleva a desarrollar habilidades o a expresar conductas que te pueden colocar en una posición específica, ¿no? Como quienes tienen mayor facilidad y tendencia a estudiar, a ser guías, a ser líderes, a enseñar, por ejemplo. O sea, hay una relación entre la naturaleza propia de la entidad y individual, o sea, su naturaleza individual y esta posición social. Pero, ¿cómo se vincularía todo esto con el karma? O sea, ¿cuál es la relación? Y más que nada mi pregunta es, ¿estoy entendiendo o es correcta mi entendimiento respecto a la relación entre el dharma, la posición social y el vínculo que puede haber con el karma? Espero ser clara. Sí, totalmente. De hecho, es muy, como dice Krishna, karma, en el Bhagavad Gita, Krishna dice que el karma es muy profundo, o también se puede traducir como entrar al karma es como una entrada muy densa, hay mucha densidad, no es tan fácil entenderlo, pero lo que tú apuntas es extremadamente importante, Lu, porque hay una relación. Quienes estuvieron por ahí el jueves en Dharma, encontrando orden en el desorden, hay varios tipos de Dharma, ¿okay? Pero también está Prakriti, la naturaleza. ¿Okay? Y así como hay varios tipos de Prakriti o de naturaleza, o sea, alguien puede tener, incluso una persona que naturalmente busca abusar, ¿okay? Abusar o robar, es también una naturaleza que tenemos. Sobre todo en esta época, digamos que tenemos las dos. Hay una lucha interna constante, ¿okay? Y es necesario conciliarlas. Conciliar y orientarse hacia la virtud lo más posible. Permítame un segundo. ¿O quieres venir? Disculpen, ya tengo aquí el chiquitín. Ven. Ahorita te acompaño, corazón. ¿Sí? Entonces, ¿dónde estábamos? Ok. Por ejemplo, lo que tú mencionas, Lu, se puede resumir a ver, lo voy a poner por aquí. Hay naturaleza propia. Naturaleza adquirida. Y después están los deberes. Bueno, deberes, oportunidades, derechos y deberes. Estas son diferentes facetas o fases del Dharma. Ahorita no puedo, mi amor, estoy ocupado. Sarvashri, ¿me puedes apoyar, por favor? Un segundo. Diles hola. Diles hola. ¿Quieres comer? Necesito que vayas con mamá, corazón. Ahorita te acompaño. A comer algo y a ver algo. ¿Siguen ahí? ¿No se han ido? Aquí estamos, aquí estamos. Aquí estamos. Entonces estamos... Estas 4 facetas del Dharma, ¿okay? Complementan un poquito lo que tú mencionas, Lu, porque de alguna manera
la virtud siempre comienza generalmente por un deber. La virtud en este plano de conciencia, por lo general, cuando uno ve algo bueno, es que es bueno que yo salga a caminar. Es bueno que yo me levante y cante Hare Krishna, cante mis yapas. Es bueno que levantarme a la clase del Bhagavatam, ¿no? Es bueno tomar agua. ¿Okay? Todas esas que son como virtudes o actos virtuosos que contribuyen al bienestar de tu cuerpo, que contribuyen a que estés contento, a gusto, y todo eso implica que con eso mismo vas a contribuir a tu familia, va a estar más contenta, más a gusto, por lo tanto tu entorno va a estar más a gusto. Por eso se le pueden llamar virtudes, porque contribuyen al bienestar general. ¿Okay? Pero muchas veces esas virtudes tienen que construirse de una forma obligada. Dices que yo sé que esto es bueno, pero me cuesta trabajo, ¿no? Preferiría dormir más, preferiría, no sé, no tomar agua, preferiría mejor, como dice este dicho? No tomes agua porque oxida, mejor toma cerveza, ¿no? La gente que disfruta mucho de la cerveza, ¿no? Todo eso es lo contrario, por eso se le llaman vicios, porque contribuyen a que tu cuerpo se dañe, a que se degrade tu inteligencia, tu cuerpo, tu entorno, contribuye a que haya al egoísmo, ¿okay? Hace que uno se centre más en el placer mío y que uno se olvide del placer de los demás, ¿no? Es que yo quiero tomar, no me importa si a ti no te importa, si a ti te hace, yo lo que quiero es ponerme borracho, X, ¿no? Entonces, existen esas dos cosas y ambos empiezan por estas facetas, ¿no? Al principio pueden ser un deber, generalmente, después se convierten en un derecho que tú quieres proteger. A veces tú piensas que la gente que protege su derecho a emborracharse, a decir groserías en frente, así cosas que efectivamente afectan el entorno social, que vuelven violento el entorno social. ¿Okay? Pero también esas facetas que podrían ser hacia arriba, hacia el lado positivo, este cuadrante, de este lado también hay gente que las protege por ignorancia, ¿no? Protegen el adharma, así como hay personas que protegen el dharma, la virtud, las buenas costumbres, los buenos hábitos, hay personas que quieren proteger el adharma, ¿no? Los vicios, el hacer lo que uno quiere, el libertinaje. Entonces, y la naturaleza de uno es donde lo que mencionabas tú, Lu, o sea, a veces en ciertas áreas, ciertos hábitos o ciertos vicios, tenemos todos ciertos vicios y ciertas virtudes, ¿no? La ira, por ejemplo, es un vicio muy común. ¿Ya? A veces, por ejemplo, yo puedo decir, ¿qué vicios tengo yo en mi vida cotidiana? Por ejemplo, si mi hijo tira un vaso de agua, yo tengo el vicio de enojarme, ¿no? Y ese pequeño detalle, digo, pero ¿por qué enojarse si se cayó nada más un vaso de agua? Solamente tiene que limpiarse y ya, ¿no? Pero solamente después de que lo razono, porque el impulso natural, debido a que cuando yo era pequeño, mi papá se enojaba, yo lo repito. Cuando alguien tira un vaso de agua. Entonces, mi hijo tira un vaso de agua y yo, ¡ay! Tengo que morderme la lengua para no decir, ¡ah, muchacho menso! ¡Ah, qué tontería! ¡Ah, qué esto! ¡Ah, qué el otro! ¿No? Entonces, por ejemplo, son vicios que todos nosotros tenemos y son extremadamente sutiles. ¿Okay? Porque alguien podría decir, pues es que se tiró el agua, se está desperdiciando, le costó trabajo, cualquier pretexto que podemos poner de que es que yo me debo de enojar en ese momento, cuando se tira el agua o cuando
cuando tiran comida o cuando no comen, ¿no? Es que tienes que comer, chamaco. Oye, pero si el niño no quiere comer, no tiene hambre, ¿no? Entonces hay ciertos vicios que vamos desarrollando en muchos sentidos, ¿ok? Y para cultivarlos, para cultivar la virtud o lo contrario, uno tiene que empezar a obligarse o hacer arreglos externos para obligarse, y por eso se desarrollan las leyes, por ejemplo, las leyes del ser humano, lo que buscan en cierta manera, se supone, es proteger a la sociedad de los vicios individuales de las personas. Una ley, cuando se genera una ley, esa ley lo que busca es proteger a la sociedad en general del vicio particular de ciertas personas, ¿okay? Y obligar a esas personas que tienen ese vicio, de alguna manera, obligarlos hacia la virtud. Entonces, ahí comienza de cierta manera la virtud. ¿Sí? Es un tema muy amplio. De hecho, hice este pequeño, muy sencillo, solo para que se den una idea. Después, si quieren, podemos hacer un pequeño taller. Me voy a poner de acuerdo con los demás para abrirlo más desarrollado. Aquí, por ejemplo, está un poco más desarrollado y se pueden entender los diferentes caminos de la liberación en cada sentido y también caminos o senderos hacia el condicionamiento del alma. En esta matriz sociolaboral, o el Varna Ashram, tenemos todos los caminos hacia la liberación del alma del condicionamiento material, y también tenemos todos los caminos hacia el condicionamiento del alma bajo los 3 modos de la naturaleza material. Condicionamiento hacia la bondad, condicionamiento, bondad material, condicionamiento hacia el separatismo o la pasión, y condicionamiento hacia la ignorancia, hacia la destrucción, autodestrucción y destrucción del entorno. ¿Sí? ¿Qué horas son? Creo que ya me emocioné. ¡Ay! ¡Qué vergüenza! Perdón. Ya, terminamos. Bueno, es un gusto. ¿Alguien quiere decir algún comentario final? ¿Pregunta? Hay una Igual, la apuntamos para la siguiente. No, Stephanie tiene una pregunta. La escribí en el chat. Sí, adelante. Está en el chat. A ver, si quieres te la leo. Aquí está. Bajo el volumen. Ok, la leo. Aquí está. Cuando toman vida de renuncia, renuncian a su varna, o la renunciación también se aborda desde tus tendencias o naturaleza. Bien. De hecho, sí, cuando toman vida de renuncia, se está renunciando al varna. O sea, cuando alguien llega déjalo, comparto otra vez. Cuando alguien está aquí, por ejemplo, digamos un shudra, un asistente que toda su vida trabaja como asistente de los demás, que pasó como soltero, que se casó, que fue un pilar de su familia, ¿okay? Que sustentó a su familia, que sacó adelante a sus hijos, ¿okay? Al renunciar, al llegar aquí, ya al retirarse, automáticamente sale de lo demás. Digamos que abandonó su varna, ¿okay? Porque él ya está retirado. Y cuando toma sannyas, se retira completamente. ¿Okay? Se retira tanto del varna como de la vida de casado. Se vuelve un renunciante. ¿Okay? En la conceptualización védica, en la conceptualización védica más estricta. ¿Okay? Bueno. Ahora sí que, para no quitarles más tiempo, les deseo que tengan un muy feliz Radhastami. Por favor, canten mucho Hare Krishna, mediten mucho en esa forma femenina de Dios, de la verdad absoluta, y que tengan
muchos, ¿cómo le llamamos? Muchos ajás el día de hoy. ¿Saben lo que es un ajá? Ajá, ya. Que tengan, que mucha sabiduría se les revele en este día. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias, Riva. Muchas gracias, Rivas. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Cintia. Hare Krishna. Tengan bonito Alexa. día. Un día de Lulu. reflexión. Hola, Alex. Cintia. Hola. Hare Bye. Krishna. Anda. Bye. Gracias por Muy bien. ayudarme. Bye. Adiós, adiós. Bye. Hasta luego, buen día a todos. Bye Adiós, bye. Beto. Bye, Bye gracias. bye, buen día a Beto. todos.